Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios después de algunos meses, ¿verdad? Que el Señor nos dio la bendición de poder estar con ustedes. Bien, reciban los saludos de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Vida Nueva. Reciban los saludos de nuestros hermanos que están allá. Nosotros ya hace más de 3-4 meses que hemos dejado de tener servicios en la noche. Lo usamos para academias bíblicas y tenemos 3 servicios en la mañana. Estamos de las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así es que venir en la noche ya sería un poquito complicado. Pero sin embargo, gracias al Señor porque hay iglesias que todavía siguen teniendo este deseo de seguir congregándose. Y gracias a Dios porque después de 3 meses vuelvo a predicar en la noche. Es un buen privilegio. Bien, gracias por la invitación. Se me ha dado la oportunidad de traer un tema. El pastor me dijo, es un tema libre, no hay ningún problema. Así es que nosotros en la iglesia hemos estado enseñando. Hace un mes atrás hemos estado desarrollando una serie por 4 semanas que se llama El problema del corazón. Le decimos corazón porque definitivamente el alma, ¿no? Lo que dicen las escrituras con respecto al corazón, cardía, que es nuestras emociones, sentimientos, direcciones y voluntades, se desarrollan básicamente en este sentido, como nos enseñan las escrituras. Y hemos estado hablando, por ejemplo, de algunos problemas del alma, hemos estado hablando de distintas cosas que a veces lidiamos, luchamos, pero no le encontramos un nombre. Y ahí entramos en cierta frustración, porque a veces la tristeza la confundimos con depresión, o a veces el desconsuelo con indignación. Y hay muchas cosas que tergiversamos y tratamos de darle un rumbo a nuestra vida, pero no encontramos el sentido. Precisamente por eso hemos estado desarrollando esta serie, y lo que quiero enseñar hoy día no es un mal que pueda ser indiferente o ajeno a nuestra realidad. Es más, si quiero ser un poco más enfático con respecto a esto, de cada 10 peruanos, 7 tienen este mal y no lo saben. Estoy hablando de la ansiedad y la depresión. A veces confundimos los nervios con ansiedad, a veces confundimos la tristeza con la depresión, y es por eso tener una ruta correcta para una mejor vida espiritual, ¿verdad? Ahora, yo sé que en este sentido hay distintas posiciones, solamente dentro de las iglesias bautistas, sino dentro de la iglesia en general. Hay algunos que satanizan la psicología, otros que son biblistas y que solamente utilizan las escrituras, no utilizan la ciencia, y es comprensible y entendemos esto, y nuestra posición siempre va a ser la de las escrituras. Sin embargo, creemos también que Dios nos ha dado capacidades a través de la ciencia para poder fortalecer el apoyo y el sustento bíblico. Y precisamente vamos a tocar este tema. Ahora, voy a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para que nos hable a través de su palabra en un caso muy importante, un caso muy interesante, que es el caso de Elías, ¿verdad? Es bien interesante porque vamos a ver cómo es que cambia su estado de ánimo de manera drástica. Y esto a veces es una conducta disruptiva que nos lleva hacia la depresión. Podemos estar muy bien y después podemos estar muy mal. Esto es típico, esto es normal, porque a veces las situaciones, los problemas, no los esperamos y precisamente hace que esto se convierta en un problema cuando es incontrolado. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor, ¿sí? Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche, gracias por tu iglesia, gracias por tu siervo, quien has colocado en este lugar para poder traer palabra fresca, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por la hospitalidad, el amor de tu iglesia, Señor, aquí, Señor, y que tú bendigas los proyectos que ellos tienen, pero bendigas, Señor, todo lo que ellos quieren lograr con referencia a tu gloria, Señor.
Guarda el corazón, la salud, la vida de tu siervo Ricardo. Y también quiero orar de manera especial por su esposa, por su salud, que usted mejore, cuide, Señor, su vida, Padre. Pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra y que podamos, Señor, cerrar capítulos en nuestra vida que probablemente están abiertos y que no nos ayudan a poder seguir creciendo o mucho más a poder seguir avanzando en nuestra fe. Háblanos y danos, Señor, las herramientas necesarias para poder fortalecer nuestra vida y poder darte gloria en todo aspecto. No solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental y espiritual. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hay algo que está sucediendo hoy en día con la humanidad. Y algo que tiene muy enloquecida a la ciencia, sobre todo a la sociología. Y es que no saben por qué es que con el fenómeno que están lidiando, con este fenómeno que se está desarrollando, no tienen cómo controlarlo. Y es el fenómeno de la depresión y la ansiedad. ¿Por qué es que vuelve loco y trastorna a muchas personas? Porque con el avance de la tecnología, con el avance de la globalización, de lo que ahora hablo acá, repercute mañana o en 2 minutos en Taiwán, en Hong Kong o en donde sea, no encuentran la razón por qué es que hoy en día la gente sufre con depresión. No entienden por qué hoy en día, con el avance de la tecnología, con los alcances que tienen y los recursos que hay con la internet y con un mundo globalizado, no saben por qué es que se ha incrementado la tasa de depresión y de ansiedad. Es muy interesante porque un estudio reciente, y quiero consultar un poco a esto, un estudio reciente nos dice que la pospandemia ha generado más enfermedades relacionadas a los nervios por causa de la depresión y la ansiedad. Es muy interesante cómo es que hoy en día la gente, con el avance de la tecnología, en vez de tener una salud mental mucho mejor, están más enfermos cada día. Es interesante. Pero ¿de qué manera podemos hacer frente a este mal? ¿Es acaso, como algunos afirman, te falta fe, hermano, por eso tienes depresión? ¿Te falta fe, hermana, por eso es que tienes ansiedad? ¿Es acaso falta de fe? ¿Es que acaso no confiamos en el Señor? ¿Puedo yo confiar en el Señor y caer en un cuadro ansioso? ¿Puedo yo dejar de confiar en el Señor y no tener un cuadro ansioso? ¿Cuál es la respuesta a estas interrogantes? O peor aún, ¿cómo saber si yo puedo estar desarrollando un cuadro ansioso que a la larga pueda traer depresión? La Biblia nos enseña claramente un cuadro, un ejemplo muy claro que vamos a tratar de poder responder. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos entender. Lo que enseña el mundo con respecto a las enfermedades mentales o las enfermedades del alma y lo que enseñan las Escrituras con referente al pecado. Esto es importante tratar de discernirlo porque no son compatibles. Un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el mundo nos enseña que caer en depresión y en ansiedad es por un exceso de responsabilidades en el trabajo, es el preocuparte más por otros y dejar de preocuparte por ti mismo, y otro es por una mala alimentación. Esto es lo que enseña el mundo con respecto a la ansiedad y a la depresión. Es muy interesante cómo lo ve desde una manera periférica. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Las Escrituras nos enseñan que el problema de ansiedad y depresión es porque enfocas tus emociones en tus emociones y no en la verdad. Cuando dejas de confiar en la verdad es donde surge otro tipo de confianza que a veces es tus emociones o tu fuerza. Otra de las cosas que nos enseñan las Escrituras es que cuando damos lugar a malos sentimientos y comparaciones y resentimiento es donde se va desarrollando
este tipo de enfermedades en nuestro corazón. Y el otro que enseña las Escrituras es por exagerar los problemas y no dejar que Dios tome la solución a ello. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente lo que el mundo nos enseña y qué diferente en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, yo quiero decirte algo, hermano, hermana. Yo quiero decirte algo. Conozco muchas personas y como pastor de la iglesia hemos desarrollado una consejería a muchas personas que desarrollan cuadros ansiosos y de depresión, pero que ni siquiera ellos lo saben. Es interesante, porque confundimos la tristeza con la depresión. Y estar deprimido no necesariamente tiene que ver con estar triste. Y hemos estado desarrollando todo este tipo de consejerías y hemos llegado a dos conclusiones. La primera de ellas es que hay caminos para poder resolver los cuadros ansiosos o cuadros depresivos. El primer camino es la medicación clínica. El problema de la medicación clínica es que te vuelve fármacodependiente de la doxepina, amoxepina, entre otras cosas. Y que no cura el problema. Solamente es un paliativo. Porque el problema muchas veces no es físico. Y es interesante que algunos opten por este camino y estén visitando psiquiatras y lleven charlas con el psicólogo en vez de simplemente leer las escrituras y entender que el problema no necesariamente es físico. Ahora, hay problemas de depresión que son físicos, sí, por supuesto. Esto no lo podemos negar. Cuando hay problemas físicos es cuando tu cuerpo no desarrolla la dopamina y no tienes la satisfacción. Esto es lo que tuvo, por ejemplo, sin ánimo de poder celebrar esto o de poder resaltar esto, pero este es el problema que tuvo el hijo del pastor, Rick Warren. Un problema físico y terminó por suicidarse. Yo he leído todo el artículo y todo el comentario acerca de esto. Es un problema físico en algunos casos. En otros casos, en la gran mayoría, son problemas mentales. El otro camino es el tratamiento psicológico, donde te ayudarán a centrar tu atención en ti y hacerte creer que solamente tú mereces ser feliz y que no importa lo que otros vean, no importa lo que Dios opine, sino lo que tú y solamente tú y nadie más que tú puedes salir de este problema. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Es que no te ayuda a asumir tus responsabilidades que tienes. No te ayuda a asumir como un hijo de Dios que hay ciertas responsabilidades que tengo que asumir para salir de esta situación. O hay algunos recursos que Dios nos da que necesitamos apropiarnos para salir de esta situación. Y el problema es que nos distrae nuestra mirada. Y en vez de ver lo que Dios puede estar haciendo, termina por solamente verme a mí como el centro de todo. Y el mundo no gira alrededor de nosotros. El mundo gira alrededor de la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender. El camino que queremos presentar en esta noche es el camino de Dios. Es un camino bíblico donde puedes recibir consejería, charlas, pero donde deberás entender el por qué, el para qué y cómo afrontar las consecuencias de tus malas decisiones o de las decisiones que otros tomaron en contra tuyo. Es un camino difícil, es un camino que sin lugar a dudas pone a Dios como el centro de todo, porque el por qué y el para qué tiene que ver con el propósito de Dios, de por qué estás en esta situación, pero es el camino que nos ayuda a poder solucionar este problema, este gran problema.
en el cual estamos y que no nos damos cuenta. Ahora, acabamos de leer una porción de las Escrituras que nos enseña de la manera como Dios trató con Elías. Porque si usted ha escuchado esta lectura bíblica, lo que quería Elías simplemente era renunciar a todo y morir, ¿verdad? Era renunciar a todo. Ahora, qué interesante, porque a capítulos anteriores, Elías estaba allí en el monte orando al Señor y diciendo: Señor, si soy un varón de Dios, que descienda fuego y que consuma el holocausto. Y Dios hizo conforme a la petición de Elías. Y Elías se tomó el trabajo de agarrar a los profetas de Baal y de degollarlos. ¡Oh, qué hombre de Dios! Sin embargo, por una simple acusación que hace una reina en juramento a sí misma y le dice: si yo no hago como tú hiciste con los profetas de Baal, de aquí a la mañana, que Baal haga conmigo lo que tú has hecho con ellos. Una amenaza que, dicho sea de paso, no fue la primera en la vida de Elías. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos nosotros estar tan bien con el Señor y pasar y atravesar un problema en nuestra vida que nos lleva a desconfiar del poder de Dios? Pregunto, si el Señor pudo consumir ese holocausto, que dicho sea de paso, lo mandó a inundar de agua, hizo una zanja alrededor con 10 centímetros de profundidad, lo llenó de agua y oró, demostrando su fe y su integridad delante del Señor, y ahora huyendo como un cobarde. ¿Dónde quedó su fe? Y es que cuando hablamos de un problema de depresión, de ansiedad, estamos hablando de un problema emocional. No hablamos necesariamente de un problema circunstancial, sino es un problema emocional. A veces nosotros creemos a Dios A, pero B no le creemos. Y no es la culpa de Dios, la culpa es nuestra. Es nuestra culpa, porque es un problema emocional. Es interesante ver cómo Dios trabajó con Elías. Elías lo que quería era la muerte, no quería nada más. Y ahí vemos a Elías comparándose y diciendo: Señor, yo ya no soy como mis padres, yo soy un inútil, Señor. Mis padres fueron mejores que yo soy un torpe, soy un inútil, mejor quítame la vida. Un cuadro depresivo, un cuadro en el cual él ya no quería seguir luchando, ya no quería seguir avanzando, estaba en un continuo descenso de su vida. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor con él? El Señor hizo 3 cosas con él, 3 cosas que quiero mencionarte en esta noche. Cuando yo leía y estaba desarrollando esta enseñanza, yo decía: ¿a qué hora viene el discipulado del Señor? ¿A qué hora viene la graduación en la escuela dominical para que Elías pueda resurgir de las cenizas? ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? Lo primero que hizo con él, ¿sabe qué hizo? Lo mandó a dormir, lo mandó a descansar. Miren lo que dice en el verso 5. Verso 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Sabe? A veces nosotros creemos que el mejor descanso para el estrés, que el mejor descanso para este problema de estrés, de ansiedad en el que estoy, es viajar, es gastar. Pero ese no es el mejor. Lo mejor que nosotros necesitamos hacer es descansar. Y cuando digo descansar, estoy diciendo de desconectarnos de todo.
de las responsabilidades en la iglesia y fuera de la iglesia. No estoy diciendo que te desconectes del Señor. Estoy diciendo que descanses. Aunque pareciera asombroso, ilusorio, pero fue lo que el Señor hizo con Elías. Le mandó a descansar. Es más, venían, le servían y luego él seguía durmiendo. Porque en el descanso es donde nosotros encontramos tranquilidad a nuestro estrés en el que estamos. En el descanso es donde Dios habla a nuestros corazones y reconforta nuestra fe. Mire, si el descanso no fuera tan importante, entonces el Señor no lo hubiera dejado como un principio. Que al sexto día descansó. ¿De qué tendría que descansar Dios? ¿Acaso Dios se cansa? ¿Acaso Dios es humano? ¿Es físico para que se canse? No, lo dejó común de enseñanza perpetua, el descanso. Y aunque pareciera que mientras más hacemos, más tratamos de agradar al Señor, porque esa es la forma en la que vemos muchos, pero definitivamente esa no es la forma en la que nosotros podemos encontrar la solución a este cuadro en el que estamos. Es el descanso. El problema a veces es que usted no es Dios y usted no puede llevar todas estas cargas que tiene en su corazón. Necesita dárselas al Señor. Es que usted no es Dios también para solucionar todos los problemas. Yo le pregunto, ¿todos los problemas tienen solución? No. Hay problemas que no tienen solución. O hay problemas en los que Dios no necesariamente tiene que solucionar. Yo sé que puede estar un poco contradictorio, pero es la realidad. Hay muchas cosas en las que Dios dice no y es no, simplemente. Y nosotros necesitamos aprender a descansar en medio de esta situación. Una de las cosas que nosotros hemos enseñado a la iglesia es aprender a descansar. Nosotros no utilizamos ningún feriado para tener alguna actividad en la iglesia. Le mandamos a que descanse. Le mandamos a que pase tiempo con la familia. Le mandamos a que disfruten ese tiempo, porque trabajan todos los días. Y los domingos que tienen que descansar están en la iglesia. Y en nuestra iglesia trabajan como negros. Sin ofender a los presentes, pastor, por favor. Definitivamente, es esta forma. Entonces, vamos a descansar. Necesitamos aprender a descansar. Ahora, hay algo que Dios también hizo con Elías, y es interesante, el verso 7 y el verso 8. Verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, después de que había descansado por primera vez, ahora viene por segunda vez y le dice, tocándole, levántate, come, porque el largo camino te espera. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Lo ejercitó para fortalecerlo. Y esto es muy interesante porque la vida cristiana genera bastante cansancio. No me puede mentir y usted decirme que no se cansa. Sí, nos cansamos. No es un cansancio de hartarse, pero es un cansancio muchas veces emocional y físico. Como pastor, me canso también, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha dicho? Fortalécete en el Señor, fortalécete en mí, fortalécete en mí. El Señor dice en Isaías 40:31, los que esperan en el Señor, ¿verdad? Nuevas fuerzas obtendrán, renovarnos, para luego fortalecernos. Ahora, hay algo bien interesante en este relato. Si usted es muy observador, usted se va a dar cuenta que hay muchas directrices que el Señor nos pone acá. Porque ¿cómo lo ejercitó? ¿De qué manera lo ejercitó? ¿Sabe cómo lo ejercitó? Mire, verso 7. Lo ejercitó, lo preparó, distrayendo su atención. Ya no centrándose en Jezabel,
ya no centrándose en la persecución que tenía, sino que lo que hizo el Señor lo distrajo porque el camino que tenía era largo. Y él tenía ahora que fortalecerse para caminar. Por eso dice en el verso 8, dice, se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida y caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta ahora. Dígame si Dios no es maravilloso para tratar con los problemas. ¿Usted cree que Dios lo mandó a caminar porque se le dio la gana caminar? No, lo mandó a caminar. ¿Por qué, hermanos míos? Porque en el ejercicio está la distracción. Y a veces estamos tan acostumbrados a una vida sedentaria que nuestros pensamientos inapropiados se apropian de nuestras decisiones. En ese camino Dios lo estaba preparando. Lo preparaba. Él estaba con él. Él estaba con Elías, acompañándolo. Lo alimentó, lo fortaleció y le dijo, vamos, sal de este lugar en el que estás. Vamos a caminar 40 días. Vamos a caminar 40 noches hasta Horeb. No, pero estoy mal, estoy deprimido. Vamos a caminar. Sal del lugar en el que estás. Sal del lodo en el que estás. Sal del hueco en el que estás. Porque generalmente cuando una persona está en un cuadro depresivo, tiende a aislarse, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de un cuadro depresivo? Ni siquiera es el físico, sino es mental. Porque todo el tiempo estás pensando que no sirves, que no hay solución, que no hay forma de salir de este problema, que nadie te puede ayudar. Y esto es netamente egolátrico. Porque estás desconfiando del Señor. Sal de ese lugar y aprende a caminar con el Señor. Y algo de lo cual puedo llegar a tener mucha emoción con esto es que el Señor lo acompañó en todo su proceso. Desde el momento que se escondió en esta cueva hasta el momento que caminó hasta Horeb. Es muy hermoso la manera como Dios acompañó a Elías en todo su proceso. Y hay algo que tienes que saber, y es que Dios nunca te va a abandonar. No hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. No hay problema tan grande que Dios no tenga el control. Y es muy importante saber esto, porque unas grandes verdades que alimentan nuestro corazón es ver cómo Dios acompaña a Elías en medio de su depresión. Nosotros tenemos en el ministerio ya casi 20 años trabajando. Y puedo dar fe que en los momentos más difíciles Dios ha colocado personas para darnos alegría y esperanza. No ha bajado del cielo como una luz resplandeciente para acompañarnos, pero sí nos ha dado la bendición de tener amigos, porque una de las cosas más difíciles de tener que pastorear es tener amigos fieles. Y aunque podamos discrepar, hay muchas cosas muchas luchas, muchos problemas que a veces la gente no entiende. Mi pastor decía que el ministerio pastoral a veces es un ministerio muy solitario. Muy solitario. Pero sin embargo Dios levanta personas que nos aman, que nos acompañan, que están allí en los momentos más difíciles. Y esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Sabe? El Señor lo acompañó de manera milimétrica. A Elías, nada se le escapó. Un ejemplo. Le voy a dar los ejemplos de cómo el Señor lo acompañó. Verso 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. A ver. Está hablando de una persona que está en depresión.
Pregunto, ¿cómo Dios lo acompañó allí? Una consulta, por favor, acompáñenme en esta enseñanza. ¿Quién le trajo el sueño a Elías? ¿El cansancio? Fue Dios. ¿Sabe por qué Dios? ¿Por qué? Pero pastor, ¿qué tiene de malo dormir? Para usted y para mí no hay ningún problema. Pero para una persona que esté en depresión, lo que menos hace es dormir. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el Señor con él? Le dio el sueño. ¿Qué más hizo el Señor? Dice, he aquí, luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Espera. Vamos a ir recapitulando, porque el ángel le dice, come. Ya, pero ¿en qué momento Elías cocinó? Porque en el verso 6 dice, y miró, y he aquí una cabecera con una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. ¿En qué momento coció esas tortas Elías? ¿En qué momento trajo el agua? Si él estaba solo. ¿Quién fue el que trajo esto? Fue el Señor. ¿Saben lo que dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice que no vas a pasar por valle de sombra de muerte. Dice que estando en el valle de sombra y de muerte, la vara del Señor y su cayado nos dan ánimo. Porque el Señor no nos abandona, iglesia. No nos abandona. Yo sé que probablemente puedas estar pasando por una situación difícil. Yo sé que probablemente los problemas que tú estás viviendo crees que no hay solución, pero sí hay solución. Siempre hay solución. El Señor siempre tiene el control de todo. Luchamos contra un mal silencioso. Luchamos contra un mundo que nos lleva a ser muy ansiosos. Los niños de hoy en día se crían con mucha ansiedad por causa de la tecnología. Se cuelga el Wi-Fi y ya están renegando. No descargan un video, no pueden ver un video, ya reniegan. Inconscientemente este mundo nos lleva a ser muy ansiosos. Querer tener una casa propia también es ansiedad. Un mejor ingreso económico, por supuesto. Un carro, una carrera, un título. Es normal. No está mal. No está mal. Todo eso es correcto y todo eso puedes lograr. Y es muy emocionante ver cómo muchos cristianos compran su casa, cómo mejoran económicamente, cómo tienen sus carritos, cómo acaban su carrera, hacen sus estudios de posgrado. No está mal. Pero necesitas saber algo. Que siempre hay un precio que pagar. O dicho de otra forma, cuando eso nos roba la paz, siempre tendremos que sacrificar algo. Hay mucha gente que tiene un buen carro, pero tiene una pésima familia. Hay mucha gente que tiene una casa hermosa, pero no la aprovechan porque están desunidos. Hay mucha gente que tiene un título, pero se comportan no como profesionales. ¿Sabe? Si no lo diriges, lo que anhelas, lo que deseas, esto se convierte en un ídolo. Y el problema de que se convierte en un ídolo es que siempre te va a tener atrapado y siempre va a generar ansiedad y depresión en tu vida. Si dejas fuera a Cristo de todos estos logros y metas que tienes, no hay mucha posibilidad de que puedas tener una salud espiritual correcta. Nosotros necesitamos trabajar
con ese cuadro ansioso de querer tenerlo todo. Nosotros necesitamos entender que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, que nada de lo que yo pueda hacer será tan importante como para que el Señor me lo permita llevármelo a la eternidad. Nada. Y dicho sea de paso, como siempre le digo a los jóvenes que se quieren apartar del Señor por sus estudios, en el cielo, en la eternidad, en la presencia del Señor, no hay paredes para colgar nuestros títulos. Así que tenga cuidado, porque si no ponemos al Señor en primer lugar, entonces cualquier cosa que querramos o anhelemos va a ser un afán o una ansiedad. Amén. Que el Señor los bendiga, iglesia. Gracias nuevamente por la invitación. Espero que Dios haya podido hablar a nuestros corazones. ¿Qué les parece si oramos? ¿Oramos? Padre, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Gracias también, Señor, por que tú nos hablas a través de ella y nos llevas hacia una mejor relación contigo, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti en cada momento de nuestra vida. Reconocemos, Señor, que en ocasiones hemos descuidado, hemos vuelto nuestra mirada hacia lo material, hacia lo físico, hacia lo emocional, y nos hemos olvidado de poner nuestra mirada en ti, Señor. Acompáñanos, Señor, en cada momento y situación donde podamos ser tentados a poner nuestra mirada hacia las cosas temporales y no, Señor, hacia lo eterno. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús.